Bienvenido a un segundo video en la regla de la cadena para funciones de dos variables. En este video determinaremos las derivadas parciales de una función de dos variables con dos variables independientes. En el video anterior discutimos cómo determinar dz de t con una función en dos variables con una variable independiente como vemos aquí. Pero ahora vamos a tomar una mirada a determinar la derivada parcial de z cuando z se define en términos de x e y, pero x está en términos de dos variables y también lo es y, por lo tanto, para hacer un diagrama de esto, empezamos con la función z. Eso se define en términos de x e y, pero entonces se definen x e, y en términos de s y t podemos usar este diagrama de árbol para ayudarnos a recordar la fórmula para la regla de la cadena. Es decir, si queremos que el parcial de z con respecto a s que debemos seguir todos los caminos hasta el fondo que terminan en s, así que la z parcial con respecto a tu x sería esta rama aquí. Notamos cómo vamos de z a x, y ahora tenemos que ir de x a s, que sería la parte de x con respecto a s como vemos aquí en la fórmula. Y, ahora, también hay un camino a la derecha. El primer camino lleva de z a, y que representa el parcial de z con respecto a y como vemos aquí. Y luego de ya ese eso sería el parcial de y con respecto a s como vemos aquí. Y luego determinar la derivada parcial de z con respecto a t simplemente seguir, lo que significa que iríamos de aquí a aquí. Esto sería a esta mitad de la regla de la cadena, lo que significa que a la derecha nos gustaría ir de z a y luego ya t, que representa la segunda mitad de la regla de la cadena. Vamos a echar un vistazo en algunos ejemplos. Aquí queremos encontrar la derivada parcial con respecto a s, y t. Empecemos por encontrar la parcial de z con respecto a s, por lo que primero vamos a encontrar la z parcial con respecto a x, tratar y como una constante. Así que la derivada del seno 2x va a ser coseno 2x x2. Así que tendremos 2 coseno 2x y luego x el coseno constante. Y x la derivada parcial de x con respecto a s. Bueno, aquí está x, tratándote como una constante, solo tendríamos 2. Más el parcial de z con respecto a y, así que sin 2x es ahora nuestra constante. La derivada del coseno y va a ser sin y. Así que ahora vamos a multiplicar estos juntos, y luego reemplazar x con 2 Siemens más t y con s, 2t. Así que tenemos 2 por 2 que son 4. Y luego para el coseno 2x tendremos 2x2 Siemens más t. Eso será 4 Siemens más 2t. Y luego tenemos el coseno y, bueno, el coseno y será coseno de s, 2t. Por aquí va a terminar siendo menos. Tendríamos sin 2x sin y, así que tendremos seno de 2x2 Siemens más t. Eso es 4 Siemens más 2tx sin y es s, 2t. Ahora pasaremos a la siguiente diapositiva y encuentra la derivada parcial de z con respecto a t, así que para el parcial de z con respecto a t vamos a tener el parcial de z con respecto a x de nuevo. La derivada del seno 2x eso va a ser coseno 2x x2 o 2 coseno 2x. Y coseno y sería nuestra constante. De nuevo, tuvimos esto en la última pantalla. X la parcial de x con respecto a t va a ser 1. Más la derivada parcial de z con respecto a y. Así que sin 2x es una constante, y la derivada del coseno y va a ser sin, y así que tenemos sin 2x x sin y. Y luego tenemos el parcial de y con respecto a t. Bueno, aquí está y s es una constante. La derivada de 2t sería menos 2. Sigamos adelante y reescribamos esto y también reemplace x con 2 Siemens más t y con s, 2t. Así que aquí tendremos 2x coseno 2x. Bueno, si x es 2 Siemens más t, 2x serán 4 Siemens más 2t. Y luego el coseno y va a ser el coseno de s, 2t. Ahora, aquí tenemos un producto de dos negativos,
Así que vamos a tener más sine 2x va, para ser el seno de 4 Siemens más 2t. Y luego, dado que y va a ser seno de s, 2t. Y eso lo va a hacer para este problema. Vamos a echar un vistazo en un ejemplo más. Aquí está nuestra función z en términos de x, y aquí está x y aquí está y. Así que empecemos con el parcial de z con respecto a s. Así que empezaremos por determinar la parte de z con respecto a x, así que estamos tratando y como una constante. Tendríamos e a la si x, la derivada de si sería, y x la parcial de x con respecto a s. Bueno, aquí está x tan derivada de s cuadrado sería 2 Siemens más esto sería 2t. Más el parcial de z con respecto a y. Ahora vamos a tener así x el parcial de y con respecto a s. Así que es una constante. Esto sería 2t. Por el tiempo me voy a ir adelante y déjalo así. Limpiemos esto un poco. No voy a actuar las sustituciones esta vez. Tendremos y a la si x2 Siemens más 2t más esto será x e al si x2t. De nuevo, podríamos realizar las sustituciones aquí, pero sería bastante desordenado y mucho álgebra. El punto aquí es conseguir práctica con la regla de la cadena. Así que sigamos adelante y determinemos la derivada parcial de z con respecto a t. Es bueno tenerlo en el mismo pantalla porque vamos a ver algunas repeticiones aquí en estos derivados parciales. Es decir, el primer parcial es la derivada parcial de z con respecto a x, que encontramos aquí, que nos pareció así x y. X la derivada parcial de x con respecto a t. Bueno, aquí está x, así que eso es una constante. Así que tendríamos 2 Siemens más el parcial de z con respecto a y. De nuevo, lo encontramos aquí. Fue así x, y luego la parcial de y con respecto a t. Bueno, aquí está y, ese es ahora una constante. Así que tendríamos 2t más 2. De nuevo, lo vamos a dejar en términos de x y, como s como en t vamos a limpiarlo un poco. Podríamos reescribir esto como y así 2 Siemens más x e así x2t más 2 Siemens. Voy a seguir adelante y detente aquí para ver este vídeo. Espero que hayas encontrado estos ejemplos son útiles.